Muchas veces tenemos cierto problema cuando nuestros padres nos dicen: yo a tu edad ya tenía mi propia casa, yo a tu edad ya tenía tal cosa, terrenos, esto y el otro, ¿no? Hay un detalle muy importante porque ahora en nuestra generación se ha vuelto más complicado poder invertir en tierra, en casas, en el real estate en general. Y hoy vamos a platicar más a fondo sobre esto. Es un muy gran tema. Y para el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Williams Vargas, actuario por la Autónoma de Nuevo León, con una maestría en finanzas por el TEC de Monterrey en el EGADE, y actualmente trabaja en MSCI como Research de Real Estate y también es profesor de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. ¿Cómo estás, Williams? Un gusto, Eric. Pues aquí estamos muy felices de estar acompañándote. Ya teníamos unas semanas posponiendo esta reunión, pero pues agradecido por la invitación. No, hombre, gracias a ti. La verdad es de que sé que tienes una agenda muy apretada hoy en día. La verdad es de que con todo este trabajo que tienes y tus proyectos personales se vuelve muy complicado poder hacer un espacio, pero pues te lo agradecemos aquí yo junto con mi equipo de trabajo de que te hayas echado la vuelta. Y pues bueno, vamos a arrancar con un nuevo episodio de su podcast Mi Doctor Financiero y vamos a hablar de un tema súper importante sobre el real estate. Todas estas inversiones en tierra, en las casas, departamentos, preventas, el panorama de México ante el mundo en el real estate. Yo creo que tenemos muchas dudas, hay muchos mitos, hay muchas preguntas sobre cómo está el panorama actualmente. Entonces, no sé si nos puedas comentar qué es el real estate. Pues mira, yo considero que el real estate es una forma alternativa de inversión frente a otras comunes que ya conocemos, ¿no? Como lo son las acciones, como lo son los bonos. En general es una forma distinta de invertir, es una forma de diversificar un portafolio, pero si lo bajamos a nivel del diario, es poder nosotros hacernos de un activo físico. Un activo físico consideramos como tierra, lo consideramos como algún departamento, un edificio, una casa, un terreno campestre, entre otras cosas. Que a diferencia de a lo mejor alguna acción o algún certificado, renta fija, variable, pues la diferencia es de que, como tú dices, no es físico, ¿no? Aquí tú lo ves, tú lo puedes tocar, ¿no? Comúnmente lo puedes palpar. Obviamente existen algunos instrumentos mediante los cuales tal vez no palpas la tierra, pero comúnmente es la mejor manera de diferenciarlos. Sí, claro. Y hablando específicamente de ahora, en nuestra generación, pues se ha vuelto muy complicado poder invertir, ¿no? En el real estate. O al menos se tiene pensado que para poder invertir en el real estate ocupas un gran capital, ocupas millones de pesos. No sé quiénes o qué tipo de perfiles pueden invertir en el real estate. Como tal, todos los perfiles pueden invertir en real estate. Considero que hay muchos vehículos o hay muchas maneras de invertir en ellos, desde pequeñas cantidades hasta, obviamente, quien tiene gran capital acumulado también lo puede hacer. La gran diferencia que yo veo es que mucha gente piensa el real estate como comprarte 10 hectáreas en Santiago, Nuevo León, ¿no? O sea, gente piensa el real estate como comprarte un local en la plaza más cercana de tu casa, plaza comercial. Lo piensa como invertir en un hotel, lo empieza de manera muy distinta a como hoy en día se está dando. Los vehículos actualmente que existen, que en este caso vamos a mencionar, por ejemplo, fideicomisos de bienes raíces, que son las fibras o en inglés las REITs, realmente nos permiten invertir en un bonche de activos al mismo tiempo con muy poco dinero. Entonces, ¿quién puede invertir? Todos podemos invertir, y la importancia de entender si estamos invirtiendo en real estate versus estamos comprando un activo, eso también es bien importante. No es lo mismo invertir cuando yo no tengo la necesidad de tener una casa o un espacio para yo habitar, que comprar una casa para habitarla. Sí, claro, es bien distinto el hecho de comprar una casa para
o sea, como si fuera un activo para generar flujos que para vivir en ella, ¿no? Exactamente, los criterios son distintos. Obviamente cuando uno piensa en comprar una casa, piensa en ubicación, pero con base en cercanía a mi escuela, a mi trabajo, a los lugares donde yo me muevo. Cuando uno piensa en invertir en una casa para rentar, para generar flujo, si bien no tiene cercanía tal vez a mi escuela, ¿qué hay alrededor? Es importante saber qué hay alrededor y obviamente qué es lo que hace que la zona pueda, vamos a mencionar la primera palabra del vocabulario, plusvalizar. Claro. Que realmente la plusvalía dentro del real estate es simplemente cómo aumenta el valor del bien, ¿no? El bien inmueble en este caso. Correcto, la plusvalía viene siendo qué tanto se aprecia el valor original de tu activo o de tu inmueble respecto a diferentes variables. La variable número 1 puede ser inflación, que es a veces las propiedades realmente no aumentan de valor real, sino aumentan con inflación, pero también si yo tengo una propiedad en donde se empieza a rodear de plazas comerciales o se empieza a hacer una avenida principal cuando antes solo era un corredor, obviamente la zona me permite que mi propiedad tenga un valor más alto sin necesidad de yo haber invertido un extra a remodelar o hacerle algún ajuste a la propiedad. Eso es plusvalía. Claro, y hay aquí una cuestión muy importante de que muchos piensan, oye, invierto en real estate, en comercial, en vivienda, más o menos, ¿cuáles son las diferencias? Pues yo considero que cada uno de los sectores principales, que es por ejemplo vivienda, unifamiliar y multifamiliar. Unifamiliar es un solo edificio o una sola casa para una familia. Y multifamiliar hablamos de edificios de departamentos donde en un mismo edificio viven muchas familias, ¿no? Okay. Es la parte de vivienda. Luego existe la parte comercial, que dentro del comercial lo podemos dividir en centros comerciales, plazas pequeñas, algunos locales que van sobre avenida. Y luego tenemos la parte de industrial, que es bastante fuerte, y las oficinas. Que la industrial viene siendo las naves industriales y todo esto, ¿no? Naves industriales, parques industriales, entre otros más pequeñas bodegas. Algunos espacios donde hay pequeñas bodegas también se consideran áreas industriales. Ya, entonces prácticamente todos podemos invertir en el real estate con pequeño, mediano y grande capital, ¿no? Sí. Yo considero que dependiendo de tu capacidad económica es lo que puedes alcanzar. Hay algunas inversiones en real estate en específico a las cuales no puedes acceder por el capital o el dinero inicial requerido, pero siempre hay un espacio o un lugar donde tú puedes invertir si hablamos de real estate. Claro, y no sé si nos puedas hablar un poquito a lo mejor de estos métodos o herramientas o instrumentos, mejor dicho, de inversión en el real estate, como bien lo pueden ser el crowdfunding, las fibras, ya invertir a lo mejor en un bien inmueble tal cual tú comprarlo, remodelarlo. ¿Qué tipos de instrumentos de inversión existen? ¿Y para qué tipo de personas? O sea, de mediano, de corto o de largo capital. Ya. Pues mira, yo creo que lo más fácil de pensar cuando hablamos de poco capital, que es lo que a lo mejor gran parte de la población tiene acceso, claro. Considero que las fibras, que es los fideicomisos de bienes raíces, ¿qué son las fibras? Las fibras son fideicomisos en donde cada una de las personas tiene un cachito de un portafolio de propiedades. Ya no tienes, a lo mejor no tienes el departamento, no tienes el local comercial número 17 de la plaza, pero tienes un cachito de todo. Todo se consolida en un pool de propiedades de las cuales tú formas parte mediante un certificado llamado CBFI, que es un certificado bursátil. Que este certificado lo podemos prácticamente comprar o mejor dicho invertir en la bolsa de valores, ¿no? Es tal cual hacerte una cuenta y para los que tengan a lo mejor GBM o cualquier Bursanet, la que sea, y buscar la fibra, ¿no? Hoy en día hay distintas fibras como Fibra Monterrey, Fibra Prologis,
Hay, Sí, hay, hay fibra varias, ¿no? 1, Macquarie, hay varias fibras y cada una es importante saber cuál es el objetivo de inversión de ellas. Si bien podemos comprar nosotros una acción, se podría decir, de la fibra, lo que estamos comprando son los derechos a recibir renta cada cierto tiempo. ¿En qué se debe fijar una persona cuando va y obtiene una fibra? O sea, ¿hacia qué giro va la fibra? Yo creo que pues un importante es el giro y obviamente cómo está la economía en el momento, ¿no? Si estamos hablando de un momento, por ejemplo, cuando inicia pandemia, en donde cierran todos los lugares, te pones en confinamiento, entiendes que la parte comercial, todas las partes que están invirtiendo en propiedades de giro comercial van a tener una minusvalía durante ese periodo de tiempo hasta que se resuelva cuestiones de pandemia. Sí, claro, que realmente las fibras, para todos a lo mejor los que no sepan, pues son económicas, ¿no? O sea, realmente invertir en una fibra te cuesta 50 pesos, te puede llegar a costar hasta 25 pesos. He visto fibras muy baratas, muy económicas, y aquí la gran importancia es de que te diversificas en una gran cantidad de propiedades o de activos financieros, obviamente dependiendo del giro. Fibra Prologis, tengo entendido que ellos invierten en muchas naves industriales. Correcto. Entonces, estás invirtiendo en real estate a través de una fibra por 50 pesos, ¿no? Sí, claro, y estás invirtiendo, si lo quieres más a fondo, en el sector industrial Claro. del mercado mexicano. Entonces vas y preguntas cómo está el sector industrial, puedes sacar datos de INEGI, puedes sacar datos de Banco de México, fuentes que son Confiables. públicas y confiables, y obviamente de ahí tú puedes analizar. Yo creo que la importancia no solo de diversificar, sino de tener una idea de cómo está comportándose el sector, también es sumamente importante al momento de pensar en invertir en cualquier activo financiero. Aunque cueste 50 pesos el derecho, realmente, ¿qué es lo que estamos esperando? Hay dos maneras de obtener rendimientos. Uno es a través de las rentas y otro es a través de la apreciación del activo. O sea, la apreciación del activo es el mismo activo, vale ahora 100 pesos más, pero también obtienes rendimientos, obtienes un retorno de cuántos te pagaron de renta. Entonces, de las dos maneras estamos obteniendo rendimiento, cuando en algunos otros activos la manera de obtener rendimientos se ve distinta. Sí, claro, y creo que eso es bien importante porque muchos piensan que al momento de invertir en una fibra es como una acción, ¿no? Que simplemente quiero que suba de precio, pero en las fibras es un poco distinto, ¿no? Aquí estás invirtiendo más por los dividendos que te genera, o sea, las rentas que te está generando la fibra, más que por lo tanto que se puede llegar a apreciar el valor de la fibra, ¿no? Correcto, sí, hay mucha gente que espera que la fibra aumente de precio al doble o que realmente la acción sea tan volátil como otras acciones de la bolsa mexicana, pero la realidad es que la manera en que se aprecian estas fibras o el fideicomiso como tal es a través de estas dos variables. Incluso las rentas en una zona pueden aumentar por demanda y te puedes tener por ahí un mejor rendimiento, pero la realidad es que invertir en una fibra te permite obtener dividendos, o en este caso repartir las rentas de parte de el fideicomiso como tal. Claro, y bueno, este tipo de inversión es más que nada para un público en general, que es el que no tiene un gran capital, porque realmente las fibras son muy accesibles para todos. Y ahora escalándolo un poco más, que las personas que digan, oye, pues yo a lo mejor puedo invertir más de 20,000, 40,000, 50,000 pesos, a lo mejor ya no tanto como 200,000, o sea, a lo mejor ya no tanto, pero parece ese mediano capital, que más o menos qué es lo que pueden buscar o qué es lo que pueden encontrar dentro del real estate. Pueden encontrar cierto tipo de crowdfunding que mencionas. Por ejemplo, hay páginas, sin mencionar nombres, que te permiten invertir en una parte de una propiedad. Comúnmente son preventas. Hay una preventa de algún departamento, ellos dividen el precio del departamento, no sé, 2 millones de pesos en 10 partes de 200 o en 100 partes de 20, y entonces tú colaboras con
con esa centésima parte de lo que vale el departamento, se compra en preventa a un descuento estimado. Luego, cuando terminan de hacer la torre o cuando el departamento te lo entrega la desarrolladora, lo ofrecen al mercado al precio de ese momento, y lo que plusvalizó el departamento por comprarlo a descuento versus venderlo ya en el momento de que está entregado, que está finalizado el departamento, es lo que te entregan de rendimiento. Obviamente menos un fee por administrativo. Claro, las comisiones, ¿no? Exacto. O sea, pues ellos se tienen también que ganar de alguna manera. Y este tipo de crowdfunding es mediante aplicaciones, ¿no? Ahorita son muy famosas varias aplicaciones. Digo, no hay problema, las podemos mencionar. Está, por ejemplo, 100 ladrillos, Brick.mx, tengo entendido, Monific. Hay varias plataformas en las cuales pueden llegar a invertir. Es simplemente aquí buscar un buen proyecto, ¿no? O sea, realmente identificar algo con lo que te sientas a gusto, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, vemos en específico 100 ladrillo que tú mencionas. Yo considero que ellos son más cercanos a lo que vemos nosotros como fibras, nada más que tú compras un ladrillo en vez de un certificado, y obviamente hay activos que están en periodo de renta actualmente y hay otros que apenas se van a rentar. Entonces obviamente hay diferencias entre los deals, pero creo que lo importante es confiar o realmente le estás apostando al activo por la zona en la que está, por lo que tú esperas que se desarrolle, por lo que tú esperas que haya en el espacio o en la zona donde tú estás aportando para para el bien inmueble, ¿no? Inmueble, correcto. Claro, y bueno, ahora tenemos entendido que para el para el pequeño capital, pues lo más accesible son las fibras. Ahora para el mediano capital puede ser un tipo de crowdfunding, a lo mejor y hasta incluso comprar casas en remate. He escuchado mucho sobre eso. Sí, creo que para casas de remate debes de tener mucho conocimiento, ¿no? Mucho conocimiento, o más que nada estar bien asesorado. A lo mejor un muy buen abogado conocido que sepa del mercado, porque tienen un tratamiento... Sí, es un tema legal muy complicado, un tema legal, ¿no? Bastante distinto, que a lo mejor te puede meter en algún problema o te puede caer de sorpresa alguna notificación o sí, claro, algún suceso. Pero pensando en mediano capital, no sé, 200, 300, hasta $1,000,000 de pesos, podemos considerar, no sé, compras de terrenos en breña o terrenos campestres, por ejemplo, para que esperamos que la zona sean, no sé, quintas. Entonces tú compras el terreno y esperas que los demás desarrollen, que los demás hagan su propia quinta, y tú generas ganancias. Pero casi todas esas inversiones, cuando compras el bien inmueble, son, aparte de especulativas, son a largo plazo. Creo que eso claro, es muy, muy importante, saber que muchas veces las inversiones en bienes inmuebles es siempre buscando un mediano o un largo plazo. Me refiero 5, 10, 15, 20 años incluso. Sí, porque pues el dinero no lo vas a ver a la vuelta de la hoja, ¿no? O sea, realmente pues no es lo mismo que una acción, no es lo mismo que, digo, obviamente también las acciones, la idea es en el largo plazo, es donde obtienes los mejores rendimientos, pero tratándolo ahora con la tierra, pues con simplemente el hecho de la oferta y la demanda de qué tantas personas te pueden comprar una propiedad valuada arriba de los 500,000 pesos o así, pues es complicado, ¿no? Y ahora para los que tienen un muy gran capital, ¿quiénes son los que invierten en este tipo de bienes inmuebles? Los jugadores comúnmente son fondos de inversión de capital privado. Por ejemplo, aquí en Monterrey existen fondos de inversión de capital privado donde personas que tienen suficiente capital ponen su dinero, y a través de un pool de personas el fondo invierte en una propiedad a la cual le apuesta incluso un desarrollo o simplemente una compra estratégica para después asociarse con una empresa, un tercero que desarrolle la propiedad y que le genere la plusvalía más el rendimiento que espera en el proyecto. Adicional a esto, existen jugadores grandes, fondos de pensiones,
que invierten también en real estate una parte de su portafolio como parte de diversificación para, comúnmente ellos invierten en propiedades que ya están trabajando, pero obviamente hay de todo, ¿no? Sí, que estos fondos de inversión también, tengo entendido que hay como fibras privadas, ¿no? O sea, Correcto. Sí, hay unas fideicomisos en los cuales se manejan también un estilo de CBFIs también, en los cuales tú para entrar con ellos tienes que tener un mínimo capital, pero se maneja muy parecido a cómo se desarrolla la fibra. Sin embargo, para poder formar parte de ello no basta con ir a la bolsa mexicana. sí, claro. Son fibras privadas, entre comillas, entre los cuales creo que sí existen en México, existen varias. En algún punto estuve trabajando en alguna, de la cual el tratamiento es el mismo. Tienes un beneficio por preventa si todavía no estás rentando, y obviamente cuando recibes renta es un rendimiento anual esperado. Claro, y ahora que mencionas las preventas, muchos nos preguntan, y yo creo que es una duda súper válida. No sé si has visto ahora que es muy, muy famoso este tema de que, oye, pues yo quiero invertir en real estate, yo quiero comprar un departamento, una casa, y ahorita hay un desarrollo, ¿no? Y está en preventa. Es realmente una buena opción la preventa. ¿Por qué hacen las preventas los desarrolladores? ¿Qué es lo que buscan con las preventas? Bueno, comúnmente hay varias fuentes de capital. Hablando desde el punto de vista del desarrollador, las fuentes de capital son un crédito bancario, un capital privado, o sea, digamos, yo tengo 50 millones de pesos, los pongo para el desarrollo, y las preventas. Las preventas te ayudan a apalancar un poco el monto que tú tienes que invertirle para poder levantar el edificio, por ejemplo. Como desarrollador, ¿no? O sea, es la parte del desarrollador. Y desde el punto de vista del comprador, estamos anticipando lo que voy a teóricamente comprar dentro de 2 o 3 años, pero con el dinero del día de hoy, ¿no? O sea, hoy en día me voy a ahorrar. ¿Qué me voy a ahorrar yo? Tener que dentro de 2 o 3 años pagar un 10 o un 15% más de lo que vale el departamento. Yo hoy lo compro en 2 millones, dentro de 2 años lo voy a comprar en 2 millones y medio, pues me ahorro esos 500,000 pesos, ¿no? Digo, no, estamos dando números gruesos. Sí, claro. Pero comúnmente eso es lo que se busca con las preventas. De parte del desarrollador, tener más capital, y de parte del comprador, aprovechar una posible oferta. Claro, que realmente también comprar en preventa, pues no va a valer lo mismo cuando apenas están poniendo los cimientos que ya ha construido el DEPA, ¿no? Ahí generas una plusvalía, o sea, simplemente por el hecho de que ya está ahí el DEPA o la casa, ¿no? O sea... Claro. La única diferencia es la certeza con la que vas a tener, por ejemplo, cuando compras y el DEPA ya lo ves, pues ya sabes cuántos metros tiene, cómo se ve por dentro, cómo se ven las puertas, cómo se ve todo. Pero si lo compras en preventa, todo está en un dibujo. Todo Sí, está claro. en un plano, todo está en un render, en el cual realmente no sabes si así va a ser. ¿Qué sucede? Comúnmente, conforme pasa el desarrollo, hay distintos cambios por registro en registro público de la propiedad, en donde cambian los metrajes de tu departamento, tanto hacia arriba como hacia abajo. Pasa, en algún momento yo vi que la empresa en donde estaba sucedía, y entonces tú recibes un departamento, o tú esperabas un departamento de 89 metros cuadrados, y al final es un departamento de 89.5 o 90, o al contrario, hacia abajo. Hacia ¿no? abajo, claro. Entonces, la incertidumbre de comprar un departamento, específicamente hablando de departamentos, o una propiedad, hablando de una casa, hablando de un terreno para construir después tu casa, es esa, que no sabes si eso va a ser al final del tiempo, si te van a entregar en tiempo el departamento, cuando te dicen, oye, el tiempo de entrega estimado es en 2 años, y a lo mejor se alarga la obra. Incluso hay ocasiones en que la obra que llegó a quedar inconclusa y hay algunos detalles. Entonces es importante saber que la preventa no es nada más ahorrarse dinero en el departamento, Claro. sino que conlleva ciertos riesgos que te hacen, o sea, que te premian por ese riesgo, ¿no? Sí, o sea, obviamente como cualquier inversión, ¿no? Cualquier inversión
tiene un riesgo implícito. O sea, hasta incluso lo más seguro que son los CETES en México, tienes un riesgo súper mínimo, pero existe, ¿no? Y viéndolo ahora con las preventas, pues sí, buscas tú obtener ese premio de pagar a lo mejor menos. Obviamente también pues el dinero sabemos que hoy va a valer más que el día de mañana. Buscas pues específicamente este beneficio, ¿no? Obviamente con su riesgo asociado, que es que les pongan peros en municipio, que no puedan terminar la construcción a tiempo, que como tú dices, haya modificaciones a cambio o en contraparte de cuando ya lo tienes físicamente o lo estás viendo, ¿no? Correcto. Y otra cosa que me gustaría destacar a la gente que le gusta o que quiere invertir en una preventa es que el precio del departamento conlleva distintas cosas, ¿no? Conlleva, por ejemplo, si tú tienes pensado pagar todo el valor del departamento antes de que se celebre la escritura, está bien, pero si tú dices, bueno, es que me están ofreciendo un plan de pagos que pago 20,000 hoy y 5,000 por mes durante 12 meses, ya después veo cómo le hago, ¿no? Mucha gente dice, no, pues ya después pido un crédito, pero sucede, y eso pasa comúnmente, que luego llegas a ese momento de la escritura o cuando te mandan a hablar para escriturar y tú no tienes un crédito preautorizado por algún banco, haces la solicitud y el banco no te autoriza ese crédito. ¿Por qué? Por tu capacidad de pago, porque estás en buró de repente, por cualquier otra cosa o situación, no te autorizan ese crédito o te lo autorizan con una tasa muy alta. Entonces, a veces se caen las transacciones por ese tipo de detalles porque no lo prevés. Y entonces, cuando tú no tienes la posibilidad de escriturar, comúnmente se cae el deal y entonces hay una penalización que no sé, a veces pasa y se la queda el desarrollador, pero si es una penalización por un incumplimiento tuyo, tú tienes que absorber a lo mejor la comisión, sí, claro, la comisión que le pagaron al vendedor y los gastos administrativos, ¿no? Un 10%, por ejemplo, y perdiste ese dinero. Sí, pues es que pues es como todo, ¿no? O sea, el riesgo está ahí y pues nunca sabes qué puede llegar a suceder. Por eso te tienes que dar la tarea a conocer bien el desarrollador, ver qué desarrollos ya había hecho anteriormente, conocer en qué parte de la obra están, si apenas van a arrancar, si ya tienen los permisos notariales y ya tienen todas estas cuestiones, ¿no? Correcto, sí, es importante investigar y obviamente hacer un estudio de mercado conforme podamos, ¿no? A lo mejor no tenemos la capacidad de hacer un estudio de mercado como empresas grandes, pero podemos ver los comparables, ¿no? Oye, como cualquier otra cosa, como ir al mercado y ver cuánto cuesta la malteada en uno y en otro puesto, lo mismo, cuánto cuesta un departamento con las mismas características o con características similares. Basta con hacer una lista de desarrollos y ver. Comúnmente lo más fácil en un departamento, lo estamos entrando mucho en departamentos, es ver el precio por metro cuadrado que te están entregando. Y entonces cada zona tiene su precio por metro cuadrado en su media, ¿no? Su promedio. Si nos vamos a San Pedro, tiene un promedio. Si nos vamos a una zona distinta como Santa Catarina, tiene otro promedio, San Nicolás, etcétera. Claro. Y con eso nos podemos dar una idea de realmente estamos comprando una oferta o estamos comprando algo a precio de mercado o estamos comprando a sobreprecio. Claro, sí, claro. Lo mismo sucede en las casas. A veces en las casas es distinto porque tenemos metros de terreno y metros de construcción. Y hay veces que la gente no sabe identificar. Sí. El metro cuadrado de terreno es literal el espacio en donde está, ¿no? En donde estás, pero la construcción es cuántos metros le levantaron de muros y la parte de la placa, ¿no? Entonces puedes tener un terreno muy grande, pero con una construcción muy pequeña y obviamente la construcción tiene un precio y el terreno tiene otro. Sí, obviamente, y también, bueno, ya si te metes más a fondo es el uso de suelo y todas estas cuestiones, ¿no? De los desarrolladores. Correcto. Creo que me gustaría dar un dato respecto a la vivienda. El terreno de una vivienda comúnmente te pesa una tercera parte de lo que vale la casa. Entonces, si tú estás comprando un terreno en 500,000 pesos, es porque pretendes tener una casa que tenga un valor de 1,5 millones, ¿sabes? Claro. Entonces,
cuando alguien está comprando un terreno, creo que tener esa división rápida o esa multiplicación rápida de decir 3 veces lo que me está costando el terreno es lo que va a valer mi casa. ¿Por qué? Porque le metes construcción, cimentación, acabados. Entre todo eso, junto con el terreno, te vale 3 veces lo que te costó el terreno. Claro, y fíjate qué buen dato. Y ahora hablando ya que estamos tocando el caso así de casa, vivienda, también hay una duda muy interesante, la cual es, ¿qué me conviene, no? ¿Comprar o rentar? Es una duda que yo creo que todos llegamos a cierto punto de nuestra vida y yo sé que depende en la posición en la que estés, pero no sé si nos puedas tú, que estás más adentrado en este tema, nos puedas explicar cuándo conviene rentar, cuándo conviene comprar una casa, un departamento, un lugar para vivir. Correcto. Yo creo que si tu plan es un plan de vida, es muy importante pensar en si quieres quedarte en el lugar, en la ciudad o en la zona en donde estás ahorita, pues para toda tu vida, pues obviamente ya puedes incluir la opción de comprar, y rentar se vuelve como menos funcional. Pero otra característica que yo veo es qué tan cercano quieres estar a tus seres queridos o a tus lugares de trabajo, donde a frecuentas más, ¿no? las zonas donde más frecuentas, también es importante. Creo que otra característica es entender tu sueldo, tu capacidad económica. Muchas veces pensamos nosotros que si ganamos una cantidad libre al mes, podríamos destinar el 80, 50, 60, 70, 80% a pagar una casa, lo cual no es cierto. El estimado es que entre el 30 y el 50% de lo que tú ganas en el mes es lo que puedes o deberías destinar para el pago de una amortización de una casa, que comúnmente está entre 1,000 pesos por cada 100,000 pesos del precio de la propiedad. Esto es, si tú tienes una casa de 1,5 millones, tú teóricamente estarías pagando de una amortización a 20 años 15,000 pesos por mes. Claro. Dentro del cual se incluyen seguros de daños, seguros de vida para la persona titular, intereses y capital que le estás dando a la casa. Sí, a la amortización, ¿no? Correcto. Que le estás metiendo ahí al crédito que estás pagando. Y en cambio, rentar, ¿cuándo conviene rentar? ¿Cuándo conviene rentar? Cuando, por ejemplo, vienes a un trabajo nuevo y esperas estar ahí mucho tiempo, pero no sabes si va a haber algún movimiento lateral o que vas a estar viajando. Es importante tener en cuenta cuánto tiempo vas a estar en el lugar y obviamente también las comodidades que tú prefieras. Muy comúnmente hay una manera de analizar todo, y eso es bajo evaluación de proyectos, tasa interna de retorno, valor presente neto, en donde tú puedes hacer un análisis de cuánto estarías gastando, cuánto estaría ingresando a tu bolsa, para determinar si realmente la compra de una propiedad te genera un beneficio, ¿no? La renta como tal te permite tener acceso, a veces que ya las rentas son con todo inmuebles, entonces Sí, no te eso está tienes padre. que mover con A comprar un camión todo, de ¿no? cosas, exactamente, que es una gran inversión. Es una gran inversión. Tener una casa es como lo primero, pero amueblar tu casa es un gran detalle. Entonces, si tú ya no quieres lidiar con ese tipo de problemas, rentar una casa o rentar un departamento, una casa, es bastante conveniente. Si tienes problemas con el medio de transporte y tú realmente no tienes un auto, y ¿para qué compro uno? Pues también creo que la renta de una propiedad cercana a donde tú te mueves ayuda mucho, porque gastas menos en Ubers o incluso te puedes ir caminando. Hay muchas personas En bicicleta, lo que sea, exacto, ¿no? en bicicleta, caminando, transporte público cercano, etc. Y otra situación por la que yo creo que es bueno rentar cuando se da el caso es que no tienes que pagar impuestos de la casa. Sí, todo lo que viene siendo ¿cómo se llama? El predial. Exactamente, no tienes que pagar el predial. Si bien no es tanto, no lo tienes que pagar. A veces el mantenimiento, incluso ellos te lo incluyen con la renta. Los recibos comúnmente sí los pagas, pero hay lugares donde te incluyen recibos. Entonces, no está mal rentar, pero depende cómo organices tu presupuesto. De igual manera, yo no considero que el 50% de tu sueldo sea para pagar una renta.
porque entonces le estás trabajando al rentero, ¿no? Sí, claro. Y es que también aquí es un punto muy importante el entender que si tú vas a comprar una casa para vivir, pues tal cual una inversión monetaria así de que te va a generar flujo, pues no lo es, ¿no? Ok, puede ser una inversión patrimonial donde pues ahí vas a vivir, ahí van a crecer tus hijos, es el legado o es el patrimonio que les vas a dejar a ellos. Pero si tú lo que buscas es generar ingresos, incluso puedes a lo mejor comprar una casa, irte a rentar a un lugar donde esté más barato de lo que tú vas a rentar esa casa, ¿no? Correcto, mucha gente renta, o sea, mucha gente que ya tiene propiedad o que incluso la familia les dio casa porque ya tenían anteriormente, compran un lugar y dicen que se vaya pagando con lo que me dan de renta. Claro. Y sucede, o sea, mucha gente espera que lo que te pagan de renta más algo que tú le pongas ahí a la mensualidad, pagues la casa. Pero a mi parecer, yo considero que uno debería tener ese tipo de visión cuando tiene la capacidad de pago para poder amortizar, para poder terminar de pagar antes, ¿no? Los intereses, como en todos los créditos, son tantos que terminas pagando 1.5 a 2 veces lo que te está costando realmente. Entonces, comúnmente, si tú te pones a pensar en cuánto vale tu propiedad cuando la compraste, cuánto terminaste pagando y cuánto vale cuando tú terminaste de pagar, no alcanzas ese valor. Si la compraste en 1,5 millones y pagaste 3, a lo mejor tu propiedad al final de tu pago no vale 3 millones de pesos. A lo mejor vale 2,5 millones, vale 2 millones y no se apreció lo suficiente para equivaler a lo que tú estuviste pagando. Sí, claro, ¿no? Y es que es bien complicado porque ya cuando haces todo, o sea, cuando ves todo lo que vas a estar pagando de capital y de intereses, dices, oye, el precio de la casa me subió casi el doble o triple, ¿no? Suele suceder. Sí, y con sí, estos créditos hipotecarios son de 15, 20 años, ¿no? Exacto. Yo creo que el plan que podríamos tener, y obviamente lo dice uno desde la perspectiva personal, es tratar de comprar la propiedad, no la propiedad de tus sueños, pero la propiedad que tu capacidad económica te permite en el momento en el que sea más óptimo. Obviamente, si yo pensé en comprar casa desde hace 2, 3 años y Infonavit me dijo que no. Claro. Infonavit me dijo, no puedes, no tienes la calificación. Después un banco me dijo, no puedes, no tienes la edad. Y así hasta que pude tener la oportunidad de un crédito bancario para una casa. Pero siempre es importante saber dónde estás parado, saber cuál es tu capacidad de pago y no salirte de ahí. Sí, obviamente, pues si no puedes pagar como tú dices, ¿no? Los 15,000 pesos para un bien inmueble de 1,5 millones, pues ¿para qué vas y buscas esa casa de tus sueños, ¿no? Mejor entender y tomar y poner los pies sobre la tierra y decir, oye, pues ¿sabes qué? Puedo pagar 7,000, pues me busco una casa de 700, ¿no? O aproximadamente en esos valores. Correcto. Sí, digo, no es que estemos pensando en comprar cosas más baratas porque no nos alcanza, Claro. Pero siempre hay que tener un plan de acción de cómo vamos a lograr lo que queremos tener. Sí, claro. Y bueno, dándole ya un giro a la plática, me gustaría saber que nos platiques, a lo mejor tú que estás un poquito más adentrado en el tema internacional de real estate, ¿cuál es el panorama de México contra el mundo o el sistema internacional dentro del real estate, ¿no? Yo considero que el real estate en México está evolucionando, es algo que está sucediendo hoy, pero que si tú volteas a ver a países vecinos como Estados Unidos, buscas a países a nivel internacional, ya hay muchas estructuras. ¿Cuántas fibras no hay en Estados Unidos contra cuántas no tenemos aquí? No, claro. Entonces, la diferencia a lo mejor es muy grande. Los vehículos a lo mejor son menos diversos en México versus otros países, pero creo que en México estamos en un excelente punto para empaparnos del tema y poder hacer frente a lo que viene, ¿no? O sea, vemos ahorita análisis de diferentes mercados, vemos cómo se comporta, por ejemplo, las fibras locales, y luego, ¿por qué no voltear al país vecino, ¿no? ¿Cómo se comporta una fibra industrial en Estados Unidos?
cómo se comporta en otro país en Europa, para poder nosotros pues, emular lo que están haciendo. Cómo invierte la gente en Estados Unidos versus cómo invierten aquí. Obviamente las tasas cambian. Obviamente un componente muy importante de la propiedad o del real estate en México versus otros países es la tasa del crédito que vamos a tener, el perfil de la persona que te está pidiendo el crédito y las condiciones económicas que rodean a la propiedad o a la persona que tiene la propiedad dentro de este espacio. Creo que estamos a muy buen tiempo de invertir, pero la inversión va de la mano con un análisis inteligente del mercado. Y ahorita que menciono mercado, hay personas que reciben noticias de que, oye, van a tener un desarrollo en tal parte, ¿no? Van a hacer una avenida en este espacio que no hay nada. Esas noticias están planeadas en planes de desarrollo anteriores. Y eso es lo que igual quería traer a la mesa en algún punto de la plática, que nosotros tenemos acceso a ese tipo de planes de desarrollo. El plan de desarrollo de Santiago, Nuevo León, tiene divididas por zonas, qué se espera que haya, qué avenidas deben de cruzar, qué avenidas debe de haber, cómo está planeado el municipio. Así lo mismo el municipio de Monterrey, San Nicolás, Escobedo, todos los municipios o la mayoría de los municipios, al menos en Nuevo León y en muchos otros estados, tienen su planeación en una página de gobierno. Tú los puedes descargar o incluso los puedes solicitar en la dependencia correspondiente. Y ahí si tú lees, te das el tiempo de leer, te das cuenta que ya hay avenidas planeadas, que ya hay centros urbanos determinados. ¿Por qué? Por ejemplo, la duda de por qué las casas ahora están mucho más caras y ya no hay terrenos de 90 metros cuadrados de terreno. Bueno, dentro de los planes de desarrollo se estipula que se busca, pensemos en Apodaca, que el municipio no sea un municipio de casas pequeñas. El mínimo del lote debe de ser de tantos 98, metros cuadrados, 100, de X cantidad, ¿no? Entonces, el plan de desarrollo te lleva de la mano a lo que espera el municipio ver en un futuro. Y eso obviamente te da bastante pie para tú poder decir, ¿me gusta esta zona o no me gusta esta zona? ¿Qué veo yo de la zona? Por ejemplo, pensemos en Juárez, Nuevo León. Oye, ¿qué veo yo en Juárez? ¿Cuál es la cercanía? Compararla contra García, ¿qué tiene de beneficio? Y entonces empiezas a jugar con información pública, que la gente lo que dice es que hay muchas cosas que no sabemos porque todo es privado. Hay información pública que es de mucha ayuda, por ejemplo, los planes de desarrollo, que te pueden dar un panorama más certero de cómo se está comportando y cómo se espera que se comporte la ciudad. Sí, que puedes tú preguntar sobre todos estos planes en cualquier Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio, ¿no? O en las dependencias de Contraloría de los municipios. Pues fíjate que qué interesante plática, qué interesantes están los temas. Realmente yo creo que era muy importante traer el real estate y darle un entendimiento pues más práctico. Y ya para puntualizar a lo mejor y dejar algo concreto, ¿qué consejos les dejas a la gente para que empiecen a invertir en el real estate? ¿Y por qué hacerlo? Yo creo que una razón para invertir, varias razones para invertir en real estate es diversificar tu portafolio. Si tienes todo en la Bolsa Mexicana de Valores, en acciones, hay un riesgo adherido a que solo tengas acciones o a que tengas el dinero en la mano. Creo que es un activo bastante bondadoso que incluso en temporadas de crisis le va no tan mal si lo sabes diversificar. Entonces, para diversificación creo que es muy importante. Para tener ese flujo de efectivo también es muy importante. Las rentas, tener ahí un dinerito que te esté cayendo mes con mes o cada 6 meses o cada cierto tiempo es bastante funcional. Lo que yo les aconsejo es que piensen bien cuál es su horizonte de inversión. Muy probablemente si buscan una propiedad y quieren tener el dinero dentro de un año, no se vaya a apreciar lo suficiente. Claro. Y la zona no se va a plusvalizar
para poder darte un rendimiento. Son activos que se tardan más en vender o que tienen menos versatilidad. Entonces, ser muy inteligentes a la hora de comprar para entender que es una inversión a largo plazo. Rápidamente recuerdo los terrenos que están en Tulum o en terrenos claro. en Cancún, en Yucatán, Mérida. Hoy en día hay un boom y hay que entender que esas inversiones no son para redimirse de aquí a 10 años a lo mejor. Son para redimirse de aquí a un largo plazo bastante considerable. Entonces, el horizonte de inversión es algo que deben de ver. El crédito es muy importante y es algún tema que en algún punto me gustaría tocar. El crédito es la mayor parte tanto para el desarrollo como para quien lo compra. Entonces es importante buscar la mejor opción, es importante buscar la mejor manera de apalancar o de generar un crédito para tu propiedad y saber cuándo sí me alcanza y cuándo no me alcanza, ¿no? Claro. Ese es otro detalle que yo vería. Y pues nada más, creo que a grandes rasgos me gustaría recalcar eso y pues nada más. El horizonte, el crédito y pues cuáles son tus metas financieras, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que quieres hacer con qué es lo que quieres lograr y obviamente diferenciar cuando estás comprando algo para ti y cuando estás comprando algo para invertir, ¿no? invertir. Sí, los criterios son distintos y obviamente el target de propiedad que tú buscas muy probablemente cambie porque si tú quieres una propiedad para invertir, piensas en casas cercanas, casas en lugares donde está súper bien pagado, pero tal vez hay muy buenas oportunidades en zonas alejadas a la ciudad o a la metrópoli que también te pueden dar buenos rendimientos. Claro. Y ya para a lo mejor finalizar el tema del crédito. ¿Por qué es tan importante el crédito en el real estate? El crédito en el real estate forma parte de, no sé, a lo mejor un 50% del desarrollo, ¿no? Ok, entonces, desde el punto de vista del desarrollador, muy probablemente no tendría la capacidad de construir, ¿no? Con su propio dinero o con el dinero de las preventas. Entonces el crédito funge una parte súper importante en el desarrollo y desde el punto de vista del comprador es lo que te va a permitir pagar más o menos de intereses, seguros de vida, seguros de daños. Hay créditos y estructuras que te permiten los cobros por apertura, hay unos que te ponen 0% de comisión, las tasas a las que vas a acceder. Si tú das un enganche bastante funcional, 20, 25, 30%, obviamente el riesgo es menor y la tasa es menor. Claro. O sea, hay que considerar cuáles son los parámetros de ese crédito que tú estás obteniendo para comprar o para hacerte una propiedad, aunque sea para inversión. Podría ser una propiedad de inversión en la cual tú apalanques con un crédito y funcione, pero debes de determinar los mejores criterios o las mejores condiciones del mercado. Obviamente si la tasa hoy en día sube, estamos esperando que la tasa a la cual te ofrezcan un crédito suba, ¿no? Entonces, claro, aprovechar esos espacios del mercado en donde si la tasa bajó, la tasa del crédito va a ser menor y entrar, y son ese tipo de altibajos en la economía mexicana o en la economía de cualquier país que te permiten entrar en el momento correcto. O sea, puedes tener dinero invertido en otros activos y siempre tener la oportunidad de aprovechar esos espacios del tiempo en donde las tasas bajan, los créditos, quien sea quiere darte crédito. Sí, como hoy en día, ¿no? Que las tasas de interés están altísimas, ¿no? Están subiendo mucho. Están subiendo y entonces volteas a ver otros tipos de activos, ¿no? No siempre el real estate es para invertir en el momento, o sea, siempre hay buenas oportunidades, pero no siempre es el mejor momento para invertir. No, pues imagínate invertir en el 2008, 2007, ¿no? En el real estate que pues sí, claro, derrumbó la economía mundial por este tema, ¿no? Exacto. Entonces creo que es importante generar un timing de cuándo sí, cuándo no, y siempre tener esa reserva de dinero para apostarle a esos proyectos o apostarle a esas inversiones en un activo distinto al que comúnmente la gente invierte. Claro, entonces realmente el crédito es una herramienta para poder no descapitalizarnos, poder acceder a lo mejor a una nueva inversión y no tener que soltar todo nuestro dinero, ¿no?
Correcto. Es algo muy bueno. Sí, es algo que si lo sabes usar te Claro. funciona, si no lo sabes usar definitivamente como cualquier Sí, otro te mata, ¿no? Te activo ahorca. te puede ahorcar, pero creo que es una herramienta bastante funcional y si lo pensamos mal, no habría tantos desarrollos. Claro. No habría tantos desarrollos, no habría tantas oportunidades realmente. si el crédito no fuera una herramienta funcional para poder hacer posible proyectos tanto personales como empresariales. Claro, no, pues excelente, Williams. Yo creo que ha quedado muy, pero muy claro todos estos temas. Yo sé que ahorita tienes pendientes. A lo mejor muy probablemente quede una pendiente, una segunda plática sobre todo esto que es el real estate porque es muchísimo. Te agradecemos bastante. No sé si se nos esté pasando algo que hay que agregar. Creo que no, bastante completa. Creo que vimos cosas muy por encima, pero también es importante llevarnos de la mano de cada uno de los temas. No vamos a ser los expertos el día de hoy para mañana Sí, claro, en todo, claro. pero es importante tener como un panorama. Un panorama realmente pues un poquito amplio, ¿no? No, pues te agradezco muchísimo que hayas hecho un tiempo en tu agenda para poder estar el día de hoy con nosotros. Para todos los que nos están escuchando, cualquier duda que tengan sobre real estate, pueden dejarla aquí en los comentarios, ya sea si lo estás viendo en YouTube o en Spotify, pues bueno, vayan ahí a la página de Instagram a comentarnos. No sé cómo te podamos encontrar en redes sociales. Creo que en LinkedIn. En LinkedIn, ¿cómo te podemos encontrar? Pues con mi nombre, Williams Arturo Vargas Hernández, ahí aparezco. Ok, yo como quiera ahorita voy a dejar ahí el nombre en la descripción del video y aquí a lo mejor en pantallita también va a aparecer. Sí. Pues excelente, pues muchísimas gracias, espero y todos tomen acción hoy para empezar a invertir en el real estate. Todos los que estén interesados ya saben, tienen distintos instrumentos o vehículos de inversión para hacerlo. Y pues bueno, muchísimas gracias, Williams, y nos estamos escuchando próximamente en un nuevo episodio de su podcast Mi Doctor Financiero. Gracias. Gracias.